De regreso con bien. Estuvimos esta semana que acaba de terminar en la ciudad de San Luis Potosí en el encuentro anual de cárceles de Fundación Emanuel, y fue una gran bendición yo creo que para todos los que asistimos. Dios habla y habla fuerte. Entonces, pues creo que es su propósito, ¿no? A veces no podemos entender las cosas que suceden, las cosas como Dios las hace y los momentos cuando Él las hace, pero creemos, los que creemos en Él, lo vamos conociendo un poquito, creemos que la Escritura es cierta. Dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, ahí en Romanos 8:28, que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, todas. Aún aquellas que sentimos que nos parte el alma, ¿no? Aquellas que nos duele, como es una enfermedad, la enfermedad de un ser querido, como es el extravío de un ser amado, cosas por las cuales pues yo creo que ninguno de nosotros quisiéramos vivir, ¿verdad? En el mundo son verdaderas tragedias, pero nosotros entendemos ahora en Cristo Jesús que todo es usado para nuestro bien. Todo es usado para nuestro bien. Veamos un pasaje en Juan capítulo 9, cuando estaba un hombre ahí invidente de nacimiento, y los discípulos de Jesús le preguntan, ¿verdad? Pues, medios sacados de onda, medios fuera de onda, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera así? Y la respuesta de Jesús fue, ni este ni sus padres, sino aquello era para la gloria, para que la gloria de Dios fuera manifestada. Y hay cosas que no podemos entender, pero ahí están. Tal vez la expectativa con la que algunos de nosotros llegamos a Cristo Jesús fue por la manera en que nos predicaron. Llegamos a Cristo Jesús pensando que al llegar ya nada malo nos iba a acontecer. Todo iba a ir viento en popa, ¿no? Los problemas económicos iban a pasar, ¿no? A las mujercitas estaban pensando que de alguna manera, ¿verdad?, Dios iba a cambiar a su sapito en el Príncipe Azul, en el cual habían soñado siempre, y no, pues sigue siendo sapo, ¿verdad? Como que el sapo se va a poner más feo. Dice, ay Señor, ¿qué pasó, verdad? Yo estaba esperando en ti, Señor. Querías prosperidad y pues ¿cuál billete de a 20, verdad? A todo lo contrario, ahora te cayeron los acreedores, o sea, todo parece que se voltea, ¿no? Todo parece que va en sentido opuesto. Pero Dios tiene el control de todas las cosas. Nada hay que suceda en la vida. Decía yo ahorita, tratando de orar por la situación de mi hermano, todo está bajo el control de Dios. Dice, si cuando éramos enemigos nunca nos abandonó, ¿cuánto más ahora? ¿No es fácil? No es fácil. No es fácil. Cosas que no podemos entender. Y no quiero ser ave de mala huerta por lo que decía Gloria, ¿no? ¿Sí saben que Gloria es su abuelita? Gloria Nieves es la persona más antigua que está en esta congregación. Y nos ha dado ejemplo con su vida de fe, de perseverancia. Ha estado de manera silenciosa siempre, confiando y esperando en la voluntad de Dios. Ahí está. Pues Dios tiene el control de todas las cosas, ella lo sabe. Gloria tiene muchas cosas que enseñarnos, que platicarnos. Y ahí lo estamos viendo. Dios es soberano. Él es el creador
de todas las cosas. De todas. Nuestra vida está en sus manos. ¿Él lo va a hacer así? Yo le he platicado en una ocasión que me invitaron al Distrito Federal a orar por una persona que pues yo no sabía, pero tenía mucho dinero, mucho dinero. Y me invitaron a orar por esta persona porque ya me habían invitado a orar por otra persona aquí en León. Un hombre que estaba operado, le habían abierto el estómago, le habían cortado parte de un intestino ahí. Y me invitaron a que si oraba por esta persona y pues yo creyendo, ¿verdad? Lo que debemos de creer todos nosotros, en que somos solamente instrumentos de Dios para si Él quiere traer sanidad, porque esto no es siempre, ¿verdad? Y fui, le puse manos a esta persona, haciéndole la pregunta si él creía que el Señor lo podía sanar. Pues ya sabemos que en las trincheras no hay ateos, ¿verdad? Están ahí con unos dolores. ¿Crees que el Señor te puede sanar? Sí, sí creo, aunque no creas, ¿no? Pues, más bien diríamos, sí, sí quiero. Pues esta persona se asombra, las dos se asombraron. Yo, para ser sincero, también me asombré, ¿no? Porque a veces creemos que le pongo la mano a esta persona en su barriguita ahí donde yo podía más o menos y se le empiezan a abrir los ojos así como huevos estrellados, ¿verdad? Porque los ardores que tenía y los dolores empiezan a desaparecer. Y este hombre que me invita está viendo aquello y ni tardo ni perezoso me invita a la Ciudad de México a orar por su hermana. Y yo le digo a mi amigo, le digo, oye, espérame, tranquilo, o sea, sí sabes, sí entiendes que no soy yo, ¿verdad? Que es el Señor. No, pero si el Señor te usa, pues ahí voy. ¿Cómo le digo que no? Y ahí voy. Me tuve que esforzar en ir y venir en avión y todo el asunto. Y dije, vamos. Cuando yo llego a la casa de esta persona, pues les digo, yo sí, la verdad, yo pensé que era una persona pues común y corriente como nosotros, y era una persona común y corriente igual que nosotros. La única diferencia es que tenía mucho dinero y que había conocido mucha gente y por el medio en que se desenvolvía, pues ella andaba en otro nivel intelectual y demás, ¿no? Tenía cáncer en la espina dorsal, no sé cómo se llama ese cáncer, que le trastornaba todos los sentidos, o sea, todo su cuerpo. Llego, estoy hablando con esta persona y estoy hablando la palabra de Dios, el evangelio. Sí, dice mi amigo el obispo de no sé dónde. Y total que me sacó que conocía a mucha gente, ¿no? O sea, conocía al obispo, así que yo era así me lo dio a entender, ¿no? Como tú. Me puso todas las trabas, mano, hasta que me llené de impotencia. Y pues no quiso nada esta persona, me levanté de ahí, bueno, con permiso, me fui a la sala donde estaba su hermano, ahí viendo un partido de fútbol. ¿Qué pasó? Pues nada, tu hermana no quiere nada con el Señor. Y cuando le estoy diciendo esto, y yo le estoy preguntando al Señor, Señor, entonces ¿para qué me trajiste tú aquí? ¿O a qué vine? Porque de pronto nos encontramos haciendo cosas que no son la voluntad de Dios, parecieran ser la voluntad de Dios, pero no lo es. Y en eso estoy platicando con el Señor y preguntándole, entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Y me dice, no, sí, yo te traje, pero no te traje a que oraras por su sanidad física, sino por la salud de su alma. Y que me paro, mano, y me voy, y otra vez de regreso a una terraza ahí donde estaba ella, y le dije, ¿sabes qué? ¿Me permites orar por ti? Voltea y se me queda viendo. Le dije, porque ahorita preguntaba yo al Señor, entonces ¿a qué vine? Y Él dice que ore por ti, porque tú necesitas sanidad en tu alma. Y suelta el llanto. Me dice, eso es lo que yo necesito. Ya no te platico más. Fue ahí un llanto y después del llanto le entregó su vida al Señor Jesucristo, convencida de que era lo que necesitaba.
Y nunca sanó de la leucemia esa. Nunca sanó. Pero la conversión de esta persona hizo posible que ella llevara a los pies de Cristo a su esposo y a toda su familia. Porque ella en el hecho del dolor, durante todo el tiempo que siguió viviendo ella, porque duró todavía un par de años viva, ella testificaba lo que había hecho Jesucristo, no en su físico, sino en su alma, en su espíritu. Y la familia se convirtió. Después en su casa de ella se hacían reuniones bíblicas, estudios bíblicos, de una congregación allá en México que se llama Casa sobre la Roca. Ahí en su casa. Murió en un hospital ahí en Texas, allá con todas las eminencias de los médicos y todo, toda entubada y todo, y ella pidió que le quitaran todo, que ella quería sentir los estertores de la muerte para gloria y honra del Señor. ¿Doloroso para su familia? Seguramente sí, pero ellas vieron la fe de esta persona y se convirtieron. Tienes razón, Gloria, a veces el Señor permite ese tipo de cosas para que veamos tristemente nosotros los seres humanos necesitamos el dolor para voltear a ver a Dios. Le dijo el chamuco al Señor cuando venía, el Señor estaba ahí recibiendo a todos sus siervos, a todos sus ministros. ¿De dónde vienes, chamuquín?, le dijo, de visitar la tierra. Oye, ¿consideraste a mi siervo Job, que no hay otro como él, que me ama y testifica de mí? Y le dijo el chamuco, pues qué chiste, lo tienes rodeado de todo, tiene dinero, tiene todo, qué chiste, así cualquiera ama a Dios. ¿A poco no es cierto? Cuando todo nos sonríe, cuando tenemos salud, cuando tenemos prosperidad, cuando todo marcha bien, Señor, te alabo y te bendigo, Padre Celestial, Dios del cielo, y oramos bonito, y nuestras oraciones son largas, ¿verdad? Y nos volvemos bíblicos, sacamos un montón de textos bíblicos, y por aquí así de repente abres el ojito así para ver si te están viendo, y le sigues echando, madre, qué bonito ora. Pero cuando estamos en el yunque del dolor, en el sufrimiento, ¿por qué, Señor, permites esto? No que tú eres bueno, no que tú eres todo amor y toda misericordia. Pues sí. ¿Por qué crees que te está pasando lo que te está pasando? El sufrimiento. Porque tú eres malo, Señor. No. Te está pasando porque te amo profundamente y necesito quebrantar tu corazón para que clames a mí y entonces veas mi poder y mi gloria manifestarse sobre tu vida. Pero ¿por qué es necesario que pasen estas cosas? Diría cualquiera, ¿verdad? Me pregunté y a veces me sigo cuestionando yo mismo, ¿por qué es necesario que sea de esta manera? Pues no puede ser de otra. No puede ser de otra. El Señor nos tiene que llevar a un punto donde reconozcamos, nos quiere llevar a un punto donde se reconozca que de Él es la tierra y su plenitud. Y que toda la creación, absolutamente toda la creación, está sujeta a Él. Nosotros los seres humanos somos los únicos que de pronto no nos sujetamos a la voluntad de Dios, que no reconocemos su autoridad y su poderío. No, nosotros somos los únicos. Nos dio esa facultad, nos dio esa libertad. Y con tristeza vemos que hacemos lo opuesto. En lugar de ir y postrarnos ante el Señor, vamos al lado opuesto. Y algunos tardamos mucho tiempo en reconocer que solamente con Él lo vamos a hacer. La autoridad de Dios.
la autoridad de Dios. Dios tiene todo bajo su autoridad. Aún los más desobedientes están bajo la autoridad de Dios. Aunque crea que no lo está. Porque decía yo, el bien y el mal están en las manos del Señor. Punto. Punto. Estamos viendo los martes, el último martes que debemos estudiar, vimos de los decretos permisivos de Dios, ¿verdad? Todo ya está determinado por Dios. Todo, absolutamente todo. Y dentro de esos decretos que Dios da, hay cosas que nosotros hacemos que no son su voluntad, pero Él permite, aunque nosotros lo hagamos, porque las consecuencias que vamos a vivir a través de la desobediencia, Él lo va a usar para manifestar su gloria. Porque al final de todo, vamos a tener que reconocer que tuya es la gloria, tuyo es el poder. Solo tú. Jesús lo resumió. Separado de mí, Cuco Sánchez sacó su versión. No se ría. Cuco Sánchez sacó su propia versión de esto. No se rían, brothers, por favor. Pues él le cantó al Señor y le dijo: como el sol le hace falta a la luna, pues sin él no podría darnos luz. Como el aire hace falta en el mundo, así me haces falta tú. ¿Qué somos sin el Señor? Ah, no. Bueno, esa la cantaba antes. La autoridad de Dios. Dios tiene todo bajo su control porque Él tiene la autoridad de todo. Él es el creador y no hay nada en el universo entero que escape de su autoridad. Evidencia del control que Él tiene, que es que tú y yo estamos vivos aquí. Porque si el universo completo estuviera sin control y no se sujetara a la voluntad de Dios, ya desde cuándo, desde hace mucho, ¿no? Desde hace mucho, ya hubiera desaparecido todo. Hubiese sido una reacción en cadena, el efecto dominó que le llaman algunos, ¿verdad? El mal atrae otro mal y se cae una ficha y otra y otra y otra, ya estuviéramos en una hecatombe. Pero Él tiene el control de todas las cosas. Acompáñenme a leer Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Gracias, Señor. Qué maravilloso es el mundo en esas áreas donde el hombre no ha podido llegar. Vemos algunos programas ahí pues de la televisión, pues solamente así podemos llegar a muchos lugares, ¿verdad? Que se encuentra en un estado virgen y vemos lo maravilloso que es eso. Si en el fondo del mar, una maravilla. En los bosques, una maravilla. Y vemos en contraste algunos sitios donde el hombre, donde la civilización llega, y entonces lo que es vida y lo que es prosperidad, donde el hombre no ha pisado, es completamente lo opuesto, donde el hombre pone la planta de su pie.
porque entonces el hombre empieza a hacer su voluntad, separado de la voluntad de Dios. Entonces yo creo y estoy bien convencido que lo único que quiere Dios al pedirnos que reconozcamos su autoridad y nos sujetemos a ella, lo que quiere es que nos vaya bien en la vida, que lo dejemos a Él actuar, para que entonces Él haga su voluntad en nosotros. ¿Cuántos saben aquí que la voluntad de Dios es que nosotros seamos prósperos? A ver, levante la mano. Sí. La voluntad de Dios es que nosotros seamos prosperados en todas las cosas, mediante un requisito. Así como prospera tu alma. Entonces, la prosperidad en todas las áreas de nuestra vida va íntimamente ligada a la prosperidad del alma. Y el alma no puede prosperar si no está íntimamente ligada a la voluntad de Dios, al señorío de Dios. Romanos 13. Dice, lo voy a leer. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Qué cosa tiene Dios, verdad? Tan sencillo, en 2 versículos nos dice la razón y la sinrazón de las tragedias en la vida completa. Sométase toda persona a las autoridades, dice, superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Qué dice? Que cuando no me sujeto a la autoridad, la autoridad me castiga. Dice, no, ahí no dice eso. Dice que yo mismo me acarreo mi problema. La ley está dada, la autoridad está puesta, la autoridad. ¿Pero qué es autoridad? ¿Alguien me puede decir qué es autoridad? El gobierno establecido por el hombre. ¿Qué es autoridad? Una facultad legítima. ¿De qué? De poder disponer algo. Un ejemplo de esa facultad legítima. El presidente de la nación. Vamos a ver. ¿Qué dice la palabra de Dios que es autoridad? ¿No? Tenemos que ver autoridad. Porque a veces nosotros hablamos de autoridad, decimos, es que es la autoridad, pero eso que creemos que es autoridad es un tirano por ahí, ¿no? Es un autoritario, de pronto es diferente. Dice la autoridad, hay 2 definiciones en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento lo menciona, o sea, la palabra que escrita, su raíz es pisotear. Fíjate qué cosa tan tremenda es pisotear. El similar a lo que se ha escrito ahí en Lucas cuando regresan los 70, ¿verdad? De la gran comisión, que regresan y les dice el Señor Jesucristo, he aquí les doy potestad, ¿de qué? De hollar. Es la misma raíz, ¿no? Aunque una es en griego y la otra es en hebreo. La palabra es rada, no rada, ¿qué quiere decir? Pisotear.
Pero si nos quedamos ahí solamente, pues entonces estamos pensando en un tirano, ¿verdad?, que tiene la capacidad de destruir. Y eso es lo que dice precisamente: pisotear, destruir, hollar. Es una manifestación violenta de alguien que tiene la capacidad de hacerlo. Pisotear. Fue lo que le dijo a Adán. Vaya para allá a Génesis capítulo 1, verso 28. 28. Bueno, es cuando tomaron el acuerdo de hacer al hombre conforme a su imagen y semejanza. Génesis 1, 28. ¿27 y 28? Se lo voy a leer. ¿Está ahí? Verso 26, 27, 28. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. La palabra señoreé es radá, pisoté. O sea, la raíz es violenta, pero ahorita vamos a ver por qué. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenen la tierra, sojúzguenla y señoren en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Por qué es pisotear? Ellos tienen la autoridad, pero al señorear, al ejercer autoridad sobre aquellos que están bajo de ellos, también tienen la capacidad de hacer juicio. Por eso es el violento, la raíz esta, ¿no? También es la capacidad de hacer juicio. Dios delega autoridad y juntamente con la autoridad te da el poder para poder hacer juicio de aquellos que están bajo tu autoridad, bajo tu gobierno, o sobre aquellos que salen de tu autoridad. Vemos un ejemplo en la iglesia, ¿no? Así rápidamente, brincándome mucho. Vemos el ejemplo en la iglesia. La autoridad espiritual está en la iglesia. La autoridad suprema de la iglesia es la cabeza, que es Cristo. Y nos deja el legado de su palabra, la Biblia, para que a través de la Biblia, pues haya un gobierno en la iglesia. Establece su propio gobierno. Delega la autoridad sobre algunas personas en la iglesia. La autoridad delegada. Entonces, esta autoridad que está delegada por Dios en la iglesia, le entrega también la capacidad de hacer juicio. Entendamos la palabra como juicio, disciplina, no castigo, ni condenación, ni nada de eso, porque uno no tiene el derecho de condenar a nadie, porque ni aun el Hijo del Hombre vino a condenar al mundo. Sí establecer una disciplina para orden, pero no como castigo, ni mucho menos. ¿Sí estamos ahí? Entonces, por eso digo, es una imagen, pues, de pisotear. Imagínate a alguien que está ejerciendo todo el poder sobre alguien, ¿no? Pero no es en el aspecto destructivo. Dice, seguimos con la definición de radá, dice, es estar a cargo de. Quiere decir dirigir. Fíjese bien en esto, dirigir. ¿Qué quiere decir esto? Que si la autoridad no dirige, ¿qué está pasando? No hay autoridad. No va a haber autoridad. La autoridad en ese sentido es el mismo sentido que nos habla el Señor Jesucristo. Dice, ¿alguno de ustedes anhela ser el número uno? ¿Qué dijo Luis? Para ser el uno hay que ser el último. Hay que servir para que entonces tu servicio, el Señor lo lleva a la autoridad.
Porque el que no sirve, el que no dirige, el que no es útil, no puede ejercer autoridad. Dios no va a llamar a nadie para autoridad, a alguien que no haga nada. Dice, dirigir es cuidar, sustentar, alimentar. Pedro, ¿me amas? ¿Me amas, Pedro? Sí, Señor. ¿Y qué le dijo? Si me amas, dice, pastorea a mis ovejas. Si tú me amas a mí, pastorea a mis ovejas. ¿Y qué va implícito en pastorear? Alimentar. Es cuidar, guiar, que sinónimo orientar. O sea, hay que tener cuidado del rebañito, sacarlo y traerlo de regreso, estar al cuidado de los lobos rapaces, estar espantándole por ahí cualquier animalejo, ¿verdad?, que quiera venir y devorar a la ovejita. Dirigir. ¿Me amas? Sí, Señor, te amo. Entonces cuida a los bebés de las ovejitas. Cuida a los recién nacidos, mis corderos. Cuídame a mis corderitos. Porque estos son fácil presa de lobo, de león, chimuelo, rugiente que anda alrededor buscando a quien devorar. Y va a agarrar a un pequeñito y lo va a hacer trizas. ¿Y cómo llegará un pastor a decirle al lobo, Chuy? ¿Cómo llegará a defender a un corderito? Señor lobo, ¿me haría usted el grandísimo favor de retirarse de aquí? ¿No ve que está chiquito? ¿Cómo le llegaría? A ver, ¿cómo le llegaría, Hugo? Y le diría, en el nombre de Cristo te reprendo, vete de aquí, Satanás, fuera. ¿Así? Con un leño, mano, con algo fuerte en la mano, ahí sobre el lobo, vámonos, ejerciendo autoridad. Porque si no cuida del rebaño, ¿qué va a pasar? Es otro pastor. Señor, tú lo sabes todo. ¿Qué pensaría Jesús en ese momento? Sí, sí lo sé. ¿Y por qué lo sé? Y porque yo sé que después de la amarga experiencia que acabas de pasar en querer pelear la batalla espiritual en tus fuerzas y has sido derrotado, has sido vencido, yo sé que ahora tienes la capacidad para sí hacerlo, pero dependiendo de mí. Por eso, Pedro alcanzó autoridad. La que tuvo él. ¿Sí estamos ahí? Autoridad. Para cuidar. Dice, dirigir, dominar y estar a cargo de. Estar a cargo de, esto es mandar. Adán y Eva recibieron ese poder y esa autoridad de parte de Dios para gobernar todo. Dice, juzgar. Juzgar. Esto es gobernar. Gobernar. En el Nuevo Testamento es una palabra diferente. No sé cómo se pronuncia, ni tampoco la otra, nomás les dije así por el acento en la A. Pero la otra palabra es exousia, con X. Y esto ya es un privilegio. Al menos el diccionario bíblico dice eso. Es un privilegio. ¿Y qué es un privilegio? ¿Qué es un privilegio? Un honor.
Es un privilegio, se me figura a mí que es algo que se nos es dado sin que lo merezcamos, ¿verdad? Es un privilegio. Una facultad que no tiene otro, ¿no? Por ejemplo, en el matrimonio, ¿no? ¿Qué dice uno? Es que tienes que sostener a tu familia porque es tu obligación. Es tu deber. Y son dos palabras fuertes, ¿sí o no? Mi deber, o sea, es algo que debo de, ya nomás ahí desde ese momento dices, no, ¿qué pasó? Les decía yo en la mañana en el estudio, hablando del pecado. ¿Qué es el pecado? Pecado es la disposición natural que hay en el hombre para desobedecer, o sea, o para no sujetarse. Esto es rebeldía. Rebelión. ¿Cómo detectamos nosotros que somos rebeldes? Que el pecado está ahí. ¿Cómo se puede detectar? Pues es bien sencillo. Eso que tú sientes aquí en tu boquita del estómago, que sientes que se te hace nudo aquí, cuando alguien te da una orden, eso es el pecado que mora en ti. Martín, ¿quieres mover esa silla, por favor? Y Martín dice, ¿y este quién es para que me esté a mí ordenando? Y más delante de todo, y se le hizo aquí un nudo aquí. Eso que sientes aquí cuando alguien te dice que hagas algo. O que llegas a tu casa y la señora te dice, a ver, mi hijo, vamos a hacer cuentas porque tenemos tanto por pagar. Vamos a hacer... ¿Qué? ¿Cuentas de qué? El pecado es fácil de detectar. Llega el policía y te dice, circulando, joven, circulando. ¿Y este quién se cree? Mugroso. Nomás porque tiene un silbato y una macana y una placón, ya se siente con el derecho de pecado. Rebelión en contra de lo establecido por Dios. Es fácil detectar que somos pecadores, porque se siente aquí luego. Pero va a haber. Exousia. Me quedé. ¿Es un deber, una obligación o un privilegio? Mira, si lo ves como un privilegio, lo haces con gusto. Y después cuando ves el resultado de tu privilegio, cuando te sales como el jibarito loco de contento con su cargamento, pensando en que vas a regresar a tu casa y vas a llegar con... ¿No? Como el jibarito pensando un traje... ¿A mí cómo dice? Le voy a comprar, ¿verdad? Está pensando en trabajar, porque le va a comprar su traje a su esposita. Y cuando le compra su traje a su esposita y va y se lo da, la esposita se le cuelga al cuello y lo empieza a besuquear, ¿verdad? Mua, mua, mua. Y dice, ¡ay! Mañana, pero más loco de contento sale. Es un privilegio que trae satisfacción. Es un privilegio que se le da a alguien que es competente. Alguien que es competente. Pero no en sus propias fuerzas. No en sus propias fuerzas, porque en sus propias fuerzas, ¿quién es competente? Pablo nos puso en un lugar, pero rápido así nos ubicó, ¿verdad?
Si yo predico el evangelio, necesidad me ha sido impuesta. Mire el hermano, cómo está entregado a la obra de Dios. Todo el día anda evangelizando a la gente. Pues, ¿qué está haciendo alguna gracia? Bueno, para otros que no hacemos nunca nada, pues claro que sí, ¿no? Pero, dice el apóstol Pablo, necesidad me ha sido impuesta, y ay de mí. Es alguien, fíjate, es alguien que Dios ha capacitado. O sea, por eso es que nosotros no tenemos nada, no hemos traído nada. Es alguien que Dios le da la capacidad, y después que Él mismo le da la capacidad, le da el privilegio. Vimos hace 8 días que Nico nos habló, y lo vimos ahora que estuvimos hablando acerca del crecimiento espiritual. Vimos la parábola del señor que se fue y le dejó los talentos a sus siervos, ¿verdad? A cada uno le dejó, ¿qué? A uno le dejó 5, a otro 2, a cada uno de acuerdo a su capacidad. ¿Quién les dio la capacidad? Dios. Y después cada uno se encargó de ir acrecentando, incrementando su capacidad. El que tenía 5 la llevó a 10. Pero el inicio fue de Dios, que le dio la capacidad. Cuando hay una capacidad, no es que nosotros la tengamos, es que es Dios el que la da. Pablo lo dijo, ¿se acuerdan? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así dice, así le dijo a Timoteo. El cual me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo sido yo antes injuriador, perseguidor, ¿qué más dijo? Blasfemo. Dice, pero fui alcanzado a misericordia porque lo hice en ignorancia. Dios lo vio fiel, él no era fiel, Dios lo vio fiel. ¿Y quién puso la fidelidad en él? El Señor. Entonces, si vemos esto en un contexto, ¿de dónde viene la autoridad? De parte del Señor, aquí está escrito. Y Él la da, dice Pablo en Romanos, dice que la autoridad que existe viene de parte de Dios. ¿Quién la da? La da Dios. La autoridad, ¿cómo dijiste, Pepe, que era? La facultad legítima. Pero esa facultad legítima viene de Dios. Él delega, está bien. ¿De dónde? Vamos a ver, en el Salmo 50, verso 12, lo que estábamos hablando ahorita, que Él es el dueño y el creador de todo. Salmo 50, 12. Encuéntramelo alguien, por favor, y nos lo lee. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Dice el Señor, si yo tuviera hambre, ¿qué? No te lo diría a ti. ¿Por qué? Porque mío es el mundo y su plenitud. De Él es el mundo y su plenitud. De Él es todo. Todo. Y por esta razón, si de Él es todo, Él decide cómo, cuándo y dónde. Él delega su autoridad a quien Él quiere y como Él quiere, y lo pone en ese lugar de privilegio, en el lugar de eminencia. En ese lugar de eminencia. Nos hablaban en el Congreso, ¿verdad?, acerca de que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y nos daban una estadística que ya se me olvidó. ¿Cuántos hombres o cuántas personas en una iglesia de mil sirven, Chuy, no te acuerdas? 15 nos daban, ¿verdad? En una congregación de 1000 personas, solamente 15 están sirviendo.
Es obvio que de esos 15 que están sirviendo, ¿de dónde va a tomar el Señor para darles autoridad? ¿A quién le va a delegar la autoridad más bien? Al que está sirviendo. Porque está demostrando con sus hechos, está demostrando con su vida que le interesa servir. Entonces el Señor lo que hace es, lo toma y lo pone en eminencia. Esto trae problemas, ¿no? Porque te van a decir, si tú eres esa persona de 15 entre 1000 y empiezas a servir, te van a decir que eres un barbero. Ay, nomás le anda haciendo la barba al pastor, ¿no? Y muchas cosas más que te van a decir. Pero no es que seas barbero, no. Es que hay algo en tu corazón, ¿no? De pronto puede ser gratitud. Gracias, Señor, por lo que has hecho en mi vida. A mí no se me puede olvidar esto, y espero que nunca se me olvide. Primero, la gratitud de que el Señor me quitó la pesada losa que yo traía. Porque yo estaba condenado, Luis, pero terriblemente condenado. El Señor quitó la carga de mis hombros, hubo gratitud. Y después, cuando yo me fui a que empecé a servir, yo les he platicado a ustedes, empecé a servirle, pero la verdad, bueno, pues yo por gratitud, yo le servía a mi pastor. Y le cargaba sus maletas a mi pastor y llevaba a sus hijos a la escuela. Cuando ellos salían de viaje, Conchita y yo nos turnábamos para llevar a sus hijos a la escuela y íbamos por sus niños a la escuela. Y ahí andábamos, sirviendo. Y le he platicado que una persona me dijo eso, ¿no? ¿Qué pasó? Así no es. Ese te trae de gato aquel. Pues ya metiendo mala cizaña, ¿no? A lo mejor si le hubiera servido a él nunca hubiera dicho nada. Pero como le estaba sirviendo al vecino. Pero él no sabía que yo lo hacía por gratitud. Una gratitud bien, había surgido en mi corazón. Oye, pues me atendían a mi mujercita que estaba allá afuera. Yo allá adentro pensando que cualquier lobo rapaz podía ser presa de ella. Y luego me la cuidaban. No, oye, mano, pues cómo no agradecer. Y cuando llegó aquel día de Reyes, famoso día de Reyes, estaba el Pepín, mira, no está grandotote, estaba chiquito ahí. Tenía como 3 años. Menos de 3 años. Él llegó ahí como pingüinito corriendo a verme, lo llevó la mamá y con un tráiler que estaba casi del mismo tamaño, abrazando el tráiler. Así como tu niña más chiquita estaba el Pepín de tamaño. Con su tráiler aquí, man. No, hombre, olvídate. Gratitud y el anhelo de servir de lo que fuera, man. De veras, en mi vida yo pensé que iba a estar aquí en un momento dado frente a ustedes, un lugar que por méritos propios no se obtiene. En el gobierno celestial las cosas se dan de manera diferente, ¿no? Esto es tremendo y nos lo recalcaron, Chuy. Como de pronto como que los más inútiles son los que Dios escoge y los manda al frente, ¿no? Los más buenos para nada. Y en el mundo es al revés. En el mundial, pues no, cuando vas a pedir una chamba te piden tu ridículum y todo, ¿no? Y no, y que sirvió por aquí, que por acá, ¿no? Te piden un montón de experiencia. Te van a dar una chamba ahí de andar poniendo contactos en la pared y te exigen que seas físico, químico, nuclear, matemático. Te dan una chambita ahí, pues ven la capacidad que tienes y ahí te la dan. En el Señor es diferente. Por eso la importancia que Él tiene y quebranta nuestro corazón para ponernos en nuestra exacta dimensión. Le decía yo a Cristian hace 8 días. ¿Sí te acuerdas, Cristian? Que decías que no puedes, que eres impotente, que eres incapaz. Eso es precisamente lo que el Señor hace en el hombre y en la mujer. Nos lleva al grado de la impotencia, a reconocer que no somos y que no podemos nada. Hay de aquel que se cree capaz y suficiente para la obra de Dios
porque le viene cosa durita, un trato de Dios para ubicarnos en que la capacidad viene de Él, porque Él es el que da la autoridad. Dice en el libro de Daniel, Él da reyes, Él pone reyes y quita reyes. Vamos a verlo. Daniel capítulo 2. En ese que dice ahí es cuando la mujer tiene que apoyar al varón cuando está sirviendo. Ay, ¿en qué vas tanto a servir? Quédate. No, que lo mande a servir porque Él está escogiendo lo mejor. Entonces es cuando tenemos que apoyarlos. Vete rapidito a servir. Sí, qué bueno fuera esto que dice Conchita ahorita, pero ¿cuánto te ha costado eso? Por eso se lo estoy diciendo. Oye, andaba yo predicando el evangelio, mano. De veras, andaba yo predique, porque yo no dejaba títere con cabeza, man. Para mi vergüenza lo digo el día de hoy, ¿no? Persona que se me paraba enfrente, así como ustedes, Luis, y tus hermanos están locos. Pero el que me ponía el Señor enfrente, lo descabezaba. Se lo mandaba rápido al Señor, con Cristo en su corazón. Y a mí no me interesaba, a mí se me hacía de madrugada. Si había en la madrugada alguien que me escuchaba, en la madrugada estaba yo predicando el evangelio. Y de veras, si lo digo para mi vergüenza, no porque, no, para vergüenza mía, porque el día de hoy no lo hago. Pero andaba yo, y ya sabes, la patrona, llegaba yo, ¡ay! Te dejan sin cenar, ¡ay! Ya vine, ahí está la cena, si quieres, hay que pagar un precio. Te están explotando. Ya vine, mi amor. O sea, yo les decía eso, que lo estaban explotando, que no le daban dinero, que nada más lo usaban. Pero hazme favor, fíjate, por eso, qué bueno que está diciendo Conchita eso, porque, oye, para mí era un privilegio. No, hombre, cada persona que le predicaba el evangelio, no, hombre, Dios me llenaba de un gozo, mano, y al otro día quería ir por más, de veras, quería ir por más, y en un lado y en otro, y predicando, y predicando, y predicando, y predicando, y predicando. Claro que yo, esto que estamos estudiando en la mañana, yo todavía no lo sabía, todavía no me agarraba Beto de su cuenta. Entonces yo, ¿qué era lo que hacía? Por lo que muchos de nosotros hacemos, le predicaba el evangelio a una persona, y en lugar de discipularlo yo por allá, lo que hacía, lo traíamos a la iglesia, ¿no? Lo traíamos y cada 8 días llevábamos gente a la iglesia, y ahí llevábamos con nuestra gente bien contentos. Nos íbamos a meter a los albergues de AA, a los de drogadictos, aquí y allá. Conchita se sentaba en la banqueta a predicarles ya a los teporochos. Llegaba yo luego de trabajar y me la encontraba ahí sentada en la banqueta ahí, con el otro apenas, yo creo que ni sabía ni quién era, y ahí sentada en la banqueta predicándole. Pero era un privilegio, mano. O sea, cómo después las cosas empiezan a cambiar. Pero una bendición. Y decía ella ahorita, señoras, pues déjenos que sirvan, pero todo tiene su tiempo. Ella lo acaba de decir, te están explotando. ¿Quién? Bueno, yo así les decía, porque yo llegaba así, y decía así. No es cierto, no es. Se le olvida, mira, ya está, quién sabe que estamos predicando aquí, pero ya. No, yo decía eso, ¿no? Sí, pero ya cuando estudias las escrituras y ves que lo mejor, que no hay cosa mejor que el hombre sirva a su familia, que sirva a Dios y después a su familia, ¿sí? Bueno, ella se lo está diciendo, Ella se lo está diciendo. Y mujeres, háganme caso, porque las bendecidas van a ser ustedes y sus hijos, y de paso pues el marido. Pues sí, porque llegabas con bendición también a la casa. Pues sí, ves que es lo que se le olvida. Miren, ya nos salimos de la predicación, pero de veras testimonio lo hay.
entre más servía yo al Señor, por el privilegio de predicar su palabra, Dios nos tenía pero entre algodones. Pero cuando quita los ojos de ahí y empieza a hacer las cosas de manera diferente, Dios conoce el corazón. Yo por eso le estoy diciendo, al que quiere lo da. ¿Quién es el que da el poder? ¿Quién es el que da la autoridad? ¿Quién es el que da la sabiduría? ¿Quién es el que bendice grandemente? El Señor. Solamente Dios, y Él conoce nuestro corazón. Por eso es que el trato de pronto viene a nuestra vida. Surgen cosas. No estoy hablando de que enfermedades o algo sean castigo de Dios. No. Son cosas naturales que suceden en nuestra vida, pero que de pronto Dios permite ahí para que nuestro corazón sea quebrantado, para que seamos humillados, para que reconozcamos, para que doblemos nuestra rodilla y digamos: Señor, perdóname. Perdóname, Señor, por haber sido tan necio tanto tiempo. Hoy vengo a ti reconociendo, Señor, que tú eres el todo, que tú puedes todo. ¿Qué será lo que Dios no pueda hacer? Si resucitó a un muerto apestoso, ¿usted se imagina para regenerar ese cuerpo de Lázaro que ya tenía 4 días de muerto? Ya el oxígeno había dejado de llegar a su cabecita, ya no había sangre, ya no había nada. ¿Cómo queda un cerebro que no tiene oxígeno después de días, que no le irradia sangre ahí? Un cuerpo, ¿cómo está un cuerpo después de 4 días? Ya le decía a Marta de María: Señor, ya huele muy feo, ya es imposible. Y el Señor lo resucitó. ¿Habrá algo imposible para el Señor? Abrió el mar. ¿Cómo abrió el mar Moisés? ¿A poco fue Moisés? Moisés llevaba una vara en su mano que representaba la autoridad y el poder de Dios. Una autoridad delegada. Y le dijo el Señor: levanta la vara. ¿Qué estás ahí? Levanta la vara. Y levantó la vara. La autoridad de Dios, y el mar se abrió. Dicen los del S National y no sé qué tantas cosas, que es que ahí por donde pasaron, el agua estaba, que tenía ¿cuántos centímetros? ¿Quién sabe cuántos centímetros? Que el agua le llegaba al tobillo. Fíjate qué cosa, qué maravilloso que así hubiera sido. Porque tú te imaginas para que Dios ahogara a todo un ejército con carros y caballos con 20 centímetros de agua. Eso es fe, mano. Esa es autoridad y poder. Los hombres entre más sabios creemos que son más, iba a decir estúpidos, pero no, más locos estamos, man. Imagina, oye, en 20 centímetros de agua, ¿qué ahogas, veré? Es una mosca, un chapulín, qué sé yo. Pero un caballo. Y fue con la autoridad de Dios. Dios le dio autoridad a Moisés. Y se abrió el mar. Y pasó todo su pueblo, man. Y ya que pasó el último, ¡pam! Y se cerró. ¿Qué hay imposible para Dios? Lo puso a Moisés, imagínate. Señor, manda otro. ¿Qué? Porque yo soy tartamudo. No. Tardo para hablar. Usted va. A mí me plació que usted vaya. Señor, pero mis manos están manchadas de sangre. Por eso. Porque usted lo vil y lo menospreció. Usted es un homicida, un prófugo de la justicia.
y yo quiero que usted vaya. Dios es otro rollo, mano. Con Dios las cosas son de manera diferente. Daniel 2. Ya voy a acabar porque ya Conchita tuvo la culpa, empezó a hablar que las mujeres, que no sé qué. Es que es si nos ponemos a pensar que Dios, lo que veíamos lo que a mí se me quedó más grabado, ahora que veíamos en la velada pasada, nunca lo había visto yo así, que lo mejor es servirle al Señor, y Él de ahí va a hacer todo, Él te va a dar todo lo demás. Así es. Entonces, a veces digo, ¿por qué me voy a oponer a que Dios me bendiga a través de mi esposo? Porque si te bendice a ti, pues nos va a bendecir a todos. Bueno, al menos a mi familia, ¿verdad? Sí. Igual con todos los demás. Entonces, si me opongo al servicio que Dios te da, pues me opongo en contra de Dios y en contra de que sea bendecida. En contra tuya. Por eso. Y en contra de tus hijos. Señora, corra a su marido. En la mañana que esté roncando su marido, no le eche la patita encima. Póngase en la espalda y aviéntelo para abajo de la cama. Y dígale, vete a orar, hijo. Es orar. Y córralo cuando esté en su casa, que esté ahí metido en la cocina y, ay, aquí estás cortando las papas mal. Mira, vete a ver a quién evangelizas por allá, a mí no me estés dando lata. Vienes aquí a dirigir la orquesta, vete mejor a evangelizar, sé útil en el reino de los cielos. Otra vez, Daniel capítulo 2, Conchita, ya no hables más. Miren, gracias a Dios que estamos aquí entre hermanos, estamos en casa, porque si esto lo hacemos en otra iglesia, Conchita y yo, nos corren. Ya no inviten a predicar esto porque agarran su media hora para ellos. Capítulo 2 de Daniel, verso 20. Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él cambia los tiempos y las edades. ¿Quita qué? ¿Y pone qué? Y da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Fíjese qué cosa tan impresionante. Pablo dice que las autoridades que hay, ¿qué? Por Dios han sido establecidas. Y si nosotros no nos sujetamos a las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros, es a Dios mismo a quien estamos resistiendo. Y estamos acarreando condenación sobre nosotros. Qué importante es el hecho de que nosotros sepamos reconocer quién es nuestra autoridad. No quién dice ser, quién es mi autoridad, porque eso se siente. Cuando Dios delega autoridad sobre una persona, eso lo experimentamos nosotros. Nosotros lo sabemos, aunque se nos haga nudo las tripas aquí en la boca del estómago. Aunque la rebelión aparezca, nosotros sabemos que esa persona es nuestra autoridad. Aunque seamos rebeldes, precisamente por eso surge ahí la rebelión. Pero la bendición está en que nosotros aprendamos a obedecer a esa autoridad. Porque si no nos sujetamos, estamos resistiendo a Dios. Nos estamos echando a Dios encima. Bueno, no a Dios, a las leyes establecidas por Dios. ¿Qué pasa si nosotros nos levantamos ahorita en rebelión contra nuestro gobierno? ¿Quién va a sufrir las consecuencias de ello? Nosotros y nuestros hijos, nuestra familia.
Hay momentos en que llega eso, la tiranía es tan fuerte que es menester y se han dado movimientos. Pero fijémonos en esto, cuando se han levantado hombres en rebelión, movimientos armados y todo el asunto, generalmente son para defender a los intereses de unos cuantos, a los líderes de ese movimiento. Uno inconforme contagia a otro, va y le dice, no, fíjate que, y ya le cambió la visión que tiene de la vida y de las cosas. Y entonces ya lo jala y ya tiene un discípulo, ya son dos rebeldes y empieza el camino, ¿no? Empieza como una bola de nieve, se levanta la rebelión y ¡pau! Y miles de gente salen perjudicadas, beneficiadas, ¿cuántas? Pero yo cumplí mi propósito. Caiga quien caiga. Dice el Señor, sométete a tu autoridad, porque Dios la puso ahí. Pero es que la persona que Dios puso sobre autoridad, sobre de mí como autoridad, es que Dios no la... Si Dios lo conoce, Dios sabe. Pero es que es esto, es lo otro. Sí. ¿Y por qué crees que Dios te puso esa autoridad sobre de ti? ¿Porque eres un pancito? ¿Porque eres un bizcochito así que te lo muerdes y se te desbarata en la boca? No, el Señor es sabio y te puso a alguien sobre ti lo que tú necesitas. Y es para tu bendición, no porque Dios te quiera hacer daño. Quiere que aprendamos la obediencia, quiere que aprendamos la sujeción, quiere que aprendamos la humildad. ¿Por qué Él pone reyes? Y quita reyes. Pero es que son así. Tú no te preocupes, tú nomás ponlo en las manos del Señor. Es siervo, aquí dice que es servidor de Dios, dice por algo lleva la espada, porque es un servidor de Dios. Y si Dios a mí me pone en un momento de autoridad y yo hago mal uso de esa autoridad y empiezo a pisotear y empiezo ahí como está escrito en Mateo 25, a emborracharme y a golpear a mis consiervos y todo, es a Dios a quien le voy a dar cuentas. Cuando venga el amo de ese mayordomo, le va a dar sus azotes. Tú ora, sométete a tu autoridad y ora por esa autoridad. Ponla delante del Señor. No engrosemos más las filas del chamuquín, que es el primer rebelde allá en el reino de los cielos. Las autoridades que hay por Dios han sido establecidas. Aprendamos a reconocer esas autoridades. Ahorita pues nos desviamos un poquito de toda esta situación, pero Dios nos permita en estos siguientes domingos o en estos días seguir hablando acerca de la autoridad, que es un tema por más importante en la iglesia. ¿Por qué decía yo que aprendamos a reconocer a las autoridades? Porque de pronto hay autoridades que están, pero están a veces por imposición de los hombres. Y ahí es otro asunto. Por lo pronto lo que nos corresponde a nosotros es someternos a las autoridades. Tenemos autoridades civiles. ¿Quién está dentro de la autoridad civil? Ya nomás 5 minutos, discúlpeme, ya me tardé mucho. Las autoridades civiles, menciónme una autoridad civil. La policía. Otra autoridad civil. Los jueces. La Secretaría de Hacienda, donde tenemos que pagar lo tránsito municipal, no tenemos que pagar. Tenemos que someternos a esas autoridades. Los jefes de trabajo También es una autoridad civil. Tenemos autoridades militares también, ¿verdad? Representadas por los ejércitos, la naval. Pero sobre todo tenemos una autoridad que está sobre todos, la autoridad espiritual. Esa la tiene nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si nos salimos de esa autoridad, estamos fuera de las otras autoridades. Pero si estamos sujetos a Cristo Jesús y a su doctrina, a sus enseñanzas, nosotros somos personas que vamos a disfrutar de la vida aquí en esta tierra.
Así de sencillo. Vamos a disfrutarlo. Veíamos en la mañana, si en alguna de las áreas de nuestra vida estamos enfrentando problemas, es por una sola razón. No nos hemos sujetado a la autoridad de Cristo Jesús. Él dijo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan. Vayan y hagan discípulos. Bautícelos. Enséñenles. Y yo estoy con ustedes todos los días del mundo. Pero también dijo, estas señales seguirán sobre los enfermos, echarán fuera, hablarán, y si comieran, no morirán. ¿Tenemos autoridad? Sí. ¿La autoridad de Jesús nos ha sido delegada? ¿Sí o no? Ya los cansé, pero ya diga, sí, ya para que me baje, ya me vaya. ¿Tiene autoridad de parte del Señor? Sí. Para hollar serpientes y escorpiones, sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos hará daño. Vamos a ver si tenemos autoridad. Porque si creemos, vamos a hacer una cosa, fíjese, nos vamos a poner de pie. Alguien de ustedes va a pasar, que está bien convencido de la autoridad que tiene, va a pasar y va a poner su mano sobre nuestra hermanita Susi. Pásale, mija, por favor. Susi está pasando por una situación difícil, muy difícil. Y nosotros vamos a hacer uso de esa autoridad que hemos recibido del Señor. No tanto para sanar, insisto, porque eso le corresponde al Señor. Nosotros lo vamos a hacer, porque Él dijo que sobre las manos, sobre los enfermos, pondríamos las manos y sanarían. Es una situación especial que ella está viviendo. Nosotros vamos a solamente a obedecer y poner nuestra mano sobre ella. La autoridad que el Señor nos ha delegado, pase. Amén. Póngase de pie. Aquí está el papá de esta jovencita. Pero yo te quiero a ti, porque hay una persona en especial que el Señor está llamando en este momento. Una persona especial que Dios está llamando en este momento para que ponga la mano sobre Susi. Yo sé que todos queremos, pero hay alguien en especial, o algunos en especial. Si usted cree y está recibiendo ese llamado de parte de Dios ahorita, venga y ponga su mano sobre Susi.